Qué bueno podernos reunir vía Zoom, ¿verdad? Vía Facebook. Qué bueno poder estar otro domingo más estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en su palabra, que nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy por su Santo Espíritu. Y máxime, hermanos, que hoy vamos a tocar un tema especial porque habla sobre la unidad que debemos de tener en la iglesia, ¿verdad? El Salmo 133, esos 3 versos tan hermosos que aparece, que a lo mejor usted lo sabe de memoria también. Y el tema de hoy será la experiencia del salmista que vive en armonía. La experiencia del salmista que vive en armonía. Padre, queremos pedirle, Señor, su ayuda. Queremos pedirle, Señor, que usted bendiga este tiempo de predicación. Que su Santo Espíritu nos dirija, Señor, que su Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. Como iglesia, como comunidad, Señor, que nosotros podamos entender su palabra, Padre Santo, para no solamente tener un conocimiento, sino también para poderla practicar, llevarla a cabo, Señor, para poder llevar su palabra, hacerla viva en nuestro diario caminar y en especial como iglesia también, Padre Santo. Bendíganos, Dios, por favor, ayúdenos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Sabe que Leonard Bernstein era un famoso director de orquesta? Y una vez fue interrogado por un admirador y le pregunta, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? Vea la pregunta, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? Si usted dirigiera en una orquesta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el instrumento más difícil de tocar? Yo pensaría que a lo mejor el cello, yo pensaría que a lo mejor, no sé, el piano. Y si usted toca algún instrumento, usted siempre va a defender el suyo y va a decir que es el más difícil de tocar. Fíjense que este concertista replicó sin titubear el segundo violín. Yo siempre puedo encontrar cantidad de primeros violines, pero encontrar a alguien que toque el segundo violín con el mismo entusiasmo, eso es un problema, dice. ¿Sabe? Yo me quedé pensando cuando leía esto, el segundo violín, ¿qué es eso del segundo violín? Porque yo conozco todos los violines, ¿verdad? Y yo no sabía que había primero, segundo violín. Pero hace poquito mi esposa enseñó un poquito sobre el segundo violín a las mujeres en sus conferencias cuando ella habló acerca de la armonía. Déjeme decirle que el segundo violín toca un tono más grave que el primero. Sirve como un acompañamiento. Son consideradas como las voces interiores. Acompaña con su melodía al primer violín. Aunque no sea percibido, pero la melodía del segundo violín es tan importante para que la melodía en conjunto sea exitosa. ¿Sabe? Me llama la atención esto del segundo violín, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos sobresalir. Muchas veces queremos nosotros, como decimos, ganar cámara. Y hoy sí es original, ¿verdad? Hoy sí es literal ganar cámara, ¿verdad? Pero muchas personas están haciendo o desarrollando sus dones sin que otras personas los estén mirando. Y muchas veces se necesita tanto el que está en cámara como el que no está en cámara para que esta armonía, esta unidad pueda verse exitosa. Y es así, hermanos, como podemos abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 133. El Salmo 133 es uno de los salmos más cortos que hay. Solamente son 3 versículos y vamos a leerlo para poder entenderlo y poderlo meditar en esta mañana todavía. Si usted se lo sabe de memoria, recítelo de memoria. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué sencillo es este salmo? ¿Sabe que el Salmo 133 es considerado como una gema pequeña de alabanza por el gozo que provoca la unión entre los hermanos? Como he dicho, este salmo es uno de los más cortos y más conocidos para el pueblo evangélico, en especial cuando nosotros tenemos que hablar sobre cómo vivir unidos en armonía. Hay salmos que han sido íconos en la historia, como el Salmo número 23. ¿Cuál otro sería de esos salmos que usted los entiende y los sabe de memoria? Salmo 91, Salmo 1, Salmo 40. Pues el Salmo 133 es uno de los salmos más conocidos para nosotros como pueblo evangélico. El Salmo 133 es uno de los más memorizados, escuche bien, en especial el verso 1. Si yo hiciera una encuesta, ¿cuántos se saben el Salmo 133 versículo 1? Yo estoy seguro que la mayoría. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. ¿No es cierto? De los que más no sabemos. ¿Sabe que este salmo es un pensamiento apropiado para las fiestas religiosas? ¿Por qué? Cuando las familias israelitas se reunían para adorar a su Señor, probablemente fue cantado cuando los israelitas iban de camino a esas fiestas anuales en Jerusalén. Pues destacaba la necesidad, escuche bien, de estrechar e incentivar los lazos de amistad y fraternidad, aunque los peregrinos vinieran de distancias considerables y de lugares lejanos. Entonces este salmo se cantaba en esas peregrinaciones, ¿verdad? Este salmo se puede ir a la categoría, hermanos, como un salmo sapiencial, debido al tema de la dicha plena y verdadera y con la alegría significativa de la vida. También nos recuerda los valores y las virtudes que dan significado a la vida. ¿Ok? Este Salmo 133 se puede dividir en tres secciones. La primera, el vivir juntos en armonía, versículo 1, ¿verdad? Segundo, las imágenes o figuras de la bendición de Dios, porque vamos a ver dos imágenes que están ahí. La unción, el aceite, el óleo, pero también el rocío de Hermón. Y número 3, Dios envía bendición y vida eterna en donde se vive en unidad y en armonía. Eso lo vamos a ver al final del verso 3. Entonces, al ver estas tres divisiones, hermanos, entremos a la primera, donde el salmista nos recuerda que, aquí viene la primera enseñanza del día de hoy, que la experiencia del salmista nos anima a vivir en unidad y en armonía. Nos anima a vivir en unidad y en armonía. Vaya conmigo al versículo 1. Escuche bien cómo empieza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo primero que nos hace el salmista es llamar nuestra atención. Mirad, observen bien. Es una maravilla que raramente se ve. Por eso tienes que observar bien. Mírenlo bien. Es complicado, hermanos, vivir en unidad y en armonía. Es complicado para un mundo pecador, caído como nosotros, porque siempre cada uno de nosotros queremos que nuestras preferencias sean las consideradas. Pero cuando dice el salmista, observen bien cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, lo que nos está diciendo es, admírenlo. No dejen de observarlo. Esto deben de imitarlo, porque el vivir en armonía, juntos en armonía, debe de ser algo que debe de ser una característica principal del Hijo de Dios. Y no solamente del Hijo de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces lo primero que el salmista nos está diciendo, pongan toda la atención, obsérvenlo para imitarlo. Lo segundo que dice es que es bueno y que es delicioso.
Fíjese qué interesante esto, ¿verdad? Fíjese que la palabra que se usa aquí para delicioso es también usado en el hebreo en música, cuando las cuerdas de un instrumento son ordenadas para hacer una armonía. Entonces es agradable, entonces es placentero cuando hay un acuerdo entre los santos. Es como esa armonía que te dan los instrumentos. Es como escuchar ahorita el grupo de alabanza, ¿verdad? Con la familia Girón, que nos dice, que nos hace ver por medio de la guitarra, del bajo, por medio de la batería, por medio del teclado, del canto. Y uno dice, es placentero escucharlo. Pues así es placentero, así es bueno. Y así es algo bonito el hecho de que los hermanos vivamos juntos en armonía. Me llama la atención algo. Dice, cuán bueno es y cuán delicioso habitar, ¿saben quiénes? Los hermanos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, porque en este mundo todos queremos sobresalir, todos queremos ser el primero. Pregúntele a su hijo si no quiere ser el primero. Quiere ser el primero en la clase, quiere ser el primero en su deporte, quiere ser el primero en todo. Pero entre hermanos, como dice aquí, es cuando nosotros debemos de ver que el Señor Jesucristo nos hace miembros de la familia de Dios. Y es como en la iglesia. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: el que quiera ser el primero, tiene que ser el último, el servidor, ¿sí? Ahí es donde está considerado. Por eso, hermanos, la Escritura nos está diciendo, ¿necesitas un abogado para terminar con las rencillas entre los cristianos? Debes de recordar algo muy sencillo: es tu hermano. Y no dice la Escritura, hermano, en esto conocerán que sos mis discípulos. ¿En que qué? En que os améis los unos a los otros. Me encanta que el salmista haya puesto a habitar los hermanos juntos, los hermanos. Aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Aquellos que podemos estar en el mismo cuerpo. Aquellos que se supone debemos de tener un genuino interés por la persona de al lado. Ahora, vean que es bueno y vean que es delicioso, ¿verdad? Juntos en armonía. La palabra armonía, hermano, es un equilibrio, es una proporción, una correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Y esto entre las personas debe ser una relación de paz, concordia, entendimiento entre dos o más personas. Entonces la armonía es necesaria para la iglesia. La unidad es necesaria. Debemos de vivir en unidad. Recordemos que la unidad no es que todos pensemos igual. No, puede haber diferentes pensamientos, pero podemos vivir en armonía, podemos vivir en paz. Cuando cada uno de nosotros pone sus preferencias, cuando cada uno de nosotros quiere poner en la iglesia lo que para él es lo mejor, ahí es donde entramos en conflicto. Ahí es donde entramos en conflicto, hermanos. Por eso dicen que es bueno también aprender a ceder. También decirle a la otra persona, tenés razón. Y esto, algunos piensan que está hablando al pueblo judío, pero algunos comentaristas también hablan de la unión familiar. Fíjese, en un matrimonio es bueno y delicioso que habita la pareja, ¿en qué? Juntos en armonía. Problema de una casa, hermanos, es cuando no hay la armonía, cuando no hay unidad entre el esposo y la esposa, entre los hijos. Entonces se convierte en un cuartel de guerra, ¿no es cierto? En una batalla, en un campo de guerra. Debemos de entender entonces que para el salmista era importante que nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir en unidad y en armonía.
¿Sabe? Somos diferentes caracteres aquí en la iglesia. Somos diferentes personas. Pero eso no nos impide, porque somos limpios, limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como diría un comentarista que leí, hermanos, la unidad no es un extra optativo para disfrutar la bendición divina, sino un requisito indispensable, por lo que ahora nos va a ilustrar con dos imágenes o dos figuras. Veamos las imágenes y las figuras. Están en el versículo 2 y parte del versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera: es como el buen óleo. Ahí está la primera imagen. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La primera imagen. Segunda imagen: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Entonces estas dos imágenes, estas dos figuras, primero nos va a hablar sobre el óleo o el aceite. Sabe que el óleo era el aceite de oliva perfumado por medio de especies y hierbas aromáticas. En esta primera sección, o en esta primera imagen, mejor dicho, se va a relacionar con las ceremonias tradicionales de ungimiento de los sacerdotes. El aceite, escuche bien, simbolizaba la unidad de la nación en el culto bajo la dirección de su sacerdote consagrado. Además, también el aceite simbolizaba la presencia divina y el poder de Dios. Si se da cuenta, dice que es como el buen óleo, ese aceite de oliva perfumado con todas esas hierbas aromáticas sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El salmista está pensando en el aceite de la unción con que fue ungido el sumo sacerdote. Eso lo puede leer usted en Éxodo capítulo 30, versículo 22 y versículo 23. Este aceite era una preparación tan especial que nadie, escuche bien, podía prepararla para otros usos, si no fuera solamente para el uso de ungir al sumo sacerdote. Entonces, por eso, recuerde, lo bañan con el aceite y ese aceite refresca la piel. Ese aceite da un olor bonito. Es refrescante, pero al mismo tiempo es aromático. ¿Cómo debe de ser la unidad de nuestra iglesia, hermanos? La unidad de nuestra iglesia debe de ser como ese aceite, refrescante y aromático. Si eso no está sucediendo en nuestra congregación, entonces algo está pasando. Yo cuando leí esto de que es como el buen óleo que desciende sobre la barba, ¿verdad? Sobre la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. ¿Por qué? Porque esa bendición de la unidad lleva todo. Es todo completo, hermanos. Todo completo. Yo nunca me había puesto a pensar esto, hermanos, que la unidad tiene que ver con algo refrescante para la iglesia, que tiene que ver con algo que huela bonito, perfumado, decimos, ¿verdad? Este hermano viene perfumado, ¿por qué? Porque huele bonito, ¿verdad? Huele bonito. Pero usted también sabe cuando una persona se pone una loción que no huele tan bonito, ¿verdad? Como decimos por ahí, una loción media piratita, ¿verdad? Sí, usted ha podido oler eso, que desde allá empieza a oler, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿a qué huele? ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando usted hace ese intento, ¿verdad? Y dice, hoy por Navidad me voy a regalar una buena loción, una bonita loción. Y yo no sé cómo le gusta a usted las lociones, pero a mí me gustan más no tan fuertes porque a mí me marea mucho el olor, ¿sí? Pero una loción que tiene que ver con cuando usted huele dice,
qué rico huele. ¿Nunca le han dicho a usted qué rico huele? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puso esa loción hermosa que tiene un olor exquisito. Así somos los hermanos, cuando vivimos en unidad y en armonía. Me puse a pensar, hermanos, ¿cómo estamos como iglesia en este punto? ¿Cómo estamos como ese aceite, ese óleo, que era su aceitito, pero con aromas, con hierbas aromáticas, ¿verdad? ¿Cómo olía? De tal manera que cuando estaban bañando al sacerdote, ¿verdad?, empezaba la gente a oler. ¿Cómo serían nosotros aquí en la iglesia? ¿Cuál olor sería? Piense en el mejor perfume. Ya sé cuál piensan las mujeres, ¿verdad? Ya sé cuál es el que les gusta, ¿sí? Piense en ese perfume, ¿verdad? Y imagínese la iglesia oliendo de esa manera, porque estamos juntos en armonía. Segunda imagen, hermanos. El segundo imagen es el rocío. Esta segunda imagen compara la unidad con el rocío de Hermón, que era necesario para el nacimiento y desarrollo del río Jordán, y también para llevar humedad a esas zonas desérticas. Vea lo que dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sabe que el monte de Hermón estaba muy retirado al monte de Sión? Pero en el monte de Hermón estaba en la parte norte, y se piensa que era un lugar donde siempre había heladas y donde ese rocío de la mañana salía y podía enriquecer tanto al río Jordán como también de llegar esa brisita, ¿verdad?, hasta la misma Jerusalén. Recordemos que cuando dice Sión está refiriéndose a Jerusalén, que desciende sobre los montes de Sión. Hay una palabrita que quisiera que analizáramos aquí, porque la bendición tiene que descender de Dios. Vea, versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja, dice Reina Valera, pero es la misma palabra en hebreo, y desciende, ¿sí? Y desciende, dice, hasta el borde de sus vestiduras. Dos veces en ese verso. Verso 3. Es como el rocío de Hermón que desciende, la misma palabra, tercera vez sobre los montes de Sión. Recuerden que dicen los expertos en la interpretación bíblica que cuando una palabra se repite, ponga atención. Ponga atención. ¿Por qué? Lo que está comparando, hermanos, es lo siguiente. Usted no va a crear la unidad. Usted tiene que permanecer en la unidad. ¿Sí me explico? Usted tiene que permanecer en esa unidad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire cómo empiezan los primeros versos. Perdón, hermanos, andaba ya en Colosenses, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Escuche bien, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros, dice la Escritura, que debemos de estar prestos en guardar, en permanecer en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que descienda, como decía el salmista, hermanos. La idea es que Dios es el que envía. Dios es el que está ahí en la iglesia enviando la bendición. Dios es el que envía la bendición para todos, desde la cabeza hasta los pies, desde el rocío que sale de Hermón
hasta llegar a Jerusalén. Dios es el que envía todas esas bendiciones, hermanos. Fíjese que el rocío subrayaba el carácter refrescante y renovador de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Debido a que este rocío afecta a todos, los cubre a todos, así es la bendición de Dios. Esta armonía, esta bendición desciende de Dios y afecta a todo el cuerpo y a todo el pueblo y a toda la iglesia. Dios es el que va a enviar el rocío. Dios es el que va a enviar el óleo, el aceite, la bendición, la protección. Dios es el que lo envía. Nosotros debemos de ser los receptores. Pero para poder recibir todo esto, hermanos, hay una condición. Vivir en juntos, unidad y en armonía. Esto es lo importante que nosotros debemos de hacer. Vamos a ver lo placentero de ella al comparar la armonía, hermanos, con la música. ¿Sabe? También podemos ver que es como la dulzura de la miel. Ese precioso ungimiento que salía, que descendía por la barba de Aarón, y el rocío que cae sobre el monte de Hermón y las colinas de Sión, todo esto es para describir lo placentero, lo provechoso, lo dulce del acuerdo que debe de haber entre los santos. Cuando nosotros vivimos en armonía, cuando nosotros vivimos en unidad como iglesia, hermanos, vamos a vivir cosas placenteras de parte de Dios, cosas provechosas. Y como diría el salmista, más dulce que la miel, pero no cualquier miel, sino la miel que destila del panal. Aprendamos, hermanos, la tercera enseñanza, y es que en la experiencia del salmista nos enseña que la unidad genera las condiciones idóneas para la bendición divina y disfrutar de la vida. Vea lo que dice al final del verso 3, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. Me gusta la palabra enviar. Puede ser traducido como constituir, designar, ordenar. Dios ha ordenado, Dios ha decretado soberanamente que cuando estemos juntos en armonía, florezca, se fortalezca y aún más, Dios envíe su bendición. Porque ahí envía Yahweh bendición, y no solamente bendición, sino también vida eterna. Un poquito complicado entender a qué se refería aquí a la vida eterna. Lo que podemos decir es que cuando nosotros en la iglesia vivimos en armonía, es el lugar idóneo para que las personas que no conocen del Señor vengan y conozcan al Señor y puedan gozar de la vida eterna. Esa es una manera de interpretar. La segunda manera de interpretar este texto es que es un adelanto, hermanos, de la vida eterna. Porque ¿usted cómo piensa que vamos a vivir en nuestra vida eterna cuando estemos con el Señor? ¿Va a haber división? No. Todos vamos a vivir juntos y en armonía. Hermanos, nosotros decimos que la vida eterna, ¿cuándo empieza? En el momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Entonces, ¿desde cuándo deberíamos de vivir juntos en unidad y en armonía? Desde que uno recibe el regalo de la vida eterna. La pregunta entonces sería aquí, hermanos, ¿por qué entonces muchas iglesias, no hablo de esta, como siempre dicen, ¿verdad? Pero siempre les hablamos a la iglesia, ¿verdad? No hablo de esta, ¿verdad? Conozco una iglesia por ahí. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta vivir juntos en unidad y en armonía? ¿Por qué pasaría eso? ¿Quiere ver lo que dijo el Señor Jesús? Vaya conmigo a Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 17.
¿Se acuerda de esa oración sacerdotal del Señor Jesucristo? 17:17, vea lo que dice la Escritura. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Me encanta este pasaje, hermanos. Para que todos sean uno. Pero tengo diferente carácter. Somos uno. Pero tengo diferencia en la economía. Pero somos uno. Pero mi color es diferente al color del hermano. Sí, pero somos uno. ¿No lo dijo el apóstol Pablo? Que en el Señor, en Cristo, todos somos iguales, uno. ¿Sí? Sean judíos, sean griegos, sean de todo, pero somos uno. Es la oración sacerdotal para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Ahí está el punto. Cuando nosotros vivimos en unidad, en armonía, la gente va a creer ¿en quién? Va a creer en Dios, va a creer en Jesús. Y va a decir, sí, es posible vivir en unidad. Sí, es posible vivir en unidad. Hermanos, este salmo nos quiere llamar la atención a algo. Nos quiere llamar la atención es que la unidad tiene cualidades, como es buena, como ser deliciosa, como dice, como es ser provechosa también, ¿verdad? Como dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, bueno y delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que esto debe ser un reto para nosotros, hermanos. La unidad tiene cualidades buena, deliciosa. La unidad tiene características como refrescante, como aromática. La pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Ahora, usted me dirá, hermano, mire, gracias a Dios yo no tengo ningún conflicto con los hermanos. Gracias a Dios por la pandemia, ¿verdad? Porque eso no nos hizo estar juntos. Porque, como dice el proverbio, que hierro con hierro se agudiza, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? El problema es cuando venimos a la iglesia y tenemos un conflicto con un hermano y no somos capaces, escuche bien, no somos capaces de poderlo arreglar. No somos capaces, pero dice la Escritura que hierro con hierro se agudiza. O sea, en pocas palabras, hermanos, va a llegar un tiempo en que eso ya sea más lícito y ya no vaya a doler. Creo, hermanos, que debemos de pensar en lo siguiente. Como iglesia estamos pasando por algunos cambios. Como iglesia, el Espíritu Santo está dirigiendo al liderazgo de la iglesia a ciertos cambios. Y estos cambios no vienen solamente por ideas, no vienen por lecturas, no vienen por querer hacer cambios solamente por cambiar. No viene por eso. Estos cambios vienen por la dirección del Espíritu Santo. Estos cambios vienen también por doblar rodillas y orar al Padre Celestial. Estos cambios, hermanos, vienen también por dirección del mismo Santo Espíritu, dirigiendo al liderazgo. Pero ahí es cuando habrá conflicto. Ahí es cuando la unidad va a ser puesta en prueba. Ahí es cuando la armonía también será puesta en prueba. ¿Por qué? Es que no me gusta. Otra vez, intereses personales. Es que siempre lo hemos hecho así. Intereses tradicionales.
¿Sí? Es que, hermano, mire, si ustedes hacen esto, yo me voy de la iglesia a tener conflicto a otra iglesia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no ha podido solucionar los conflictos en esta misma iglesia, entonces quiere emigrar a otra iglesia. ¿A qué? A llevar otros conflictos nuevos. Debemos de tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado en esto. La unidad en la iglesia tiene que ver con lo que la Escritura nos dice, con el mismo respeto a las autoridades. ¿Sí? Ahora, cuando yo llegué a esta iglesia, hermanos, yo dejé en claro algo. Yo no solamente soy pastor de los adultos, yo también soy el pastor de los jóvenes, también soy el pastor de sordos, también soy pastor de niños. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias han tratado de ir dividiendo cada sector. ¿Sí explico? Y los jóvenes tienen su propia iglesita dentro de la misma iglesia. Los niños pueden tener su propia iglesita dentro de la misma iglesia. El ministerio de sordos podría tener su iglesita dentro de la misma iglesia. Y no, somos una sola iglesia con diferentes ministerios en los cuales vamos a glorificar juntos a nuestro Dios. Hay ministerios juveniles, hermanos, que cuando entran a la iglesia tienen tantas actividades, cosas tan hermosas, que uno dice, eso quiero para la iglesia, pero poquito a poquito van alejando a los jóvenes de la iglesia y los jóvenes se van convirtiendo en una iglesita chiquita dentro de la misma iglesia. Y cuando uno los confronta, ya tiene a todos los jóvenes por su lado, ¿verdad? Y es cuando hay un conflicto mayor en la iglesia. Timoteo dice a los jóvenes, sujétense a su liderazgo. También Pedro dice lo mismo. Así que, hermanos, así que, queridos jóvenes, vivamos también en armonía con toda la iglesia. Y no solamente los jóvenes, cualquier ministerio de nuestra congregación. La unidad tiene características, hermanos. Es bueno, delicioso, es refrescante, huele bien, se perfuma la iglesia cuando la iglesia vive juntos, unidos, en armonía. Padre, queremos rogarle, Señor, que nuestra iglesia pueda tener ese distintivo, Padre Santo. Que como el salmista lo expresó, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sea ese distintivo de Iglesia Bíblica El Camino, Señor. De que como iglesia, aunque no pensemos igual, aunque tengamos diferentes caracteres, aunque seamos personas distintas, nos pueda unir y podamos vivir en unidad, en armonía, Padre Santo. Queremos ser como esos instrumentos, Señor, que dan una armonía tremenda, Señor, que podemos deleitarnos al escuchar, que podemos ver cómo la guitarra suena tan hermoso junto con la batería, junto con el teclado, junto con cualquier otro instrumento. Pero también existen los segundos violines, Señor. Aquellos que a lo mejor uno ni sabe que existe, pero que dan armonía también a los primeros violines. Ayúdenos, Padre Santo. No sabemos qué instrumentos somos nosotros en su gran orquesta, Señor. Lo único que podemos saber, Señor, es que donde nos ponga, nosotros vamos a servir, nosotros vamos a estar juntos, unidos y dando la armonía que se necesita, Padre Santo. Bendíganos, Señor, por favor. Ayúdenos como iglesia, Señor.
No queremos, Señor, ser una iglesia de conflicto. Como tantas iglesias tienen por sobrenombre, Señor. Como tantas iglesias a lo mejor, Padre Santo, están en conflicto constante. Ayúdenos, líbranos de eso, Padre Santo, a nosotros. Queremos ser una iglesia que mostremos el amor, para que la gente conozca que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros. Bendíganos, pues, Dios, por favor, ayúdenos. Que su bendición sea derramada, porque ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Envíe su bendición, Señor, a cada uno de nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.